Hola, vamos ahora a comenzar. Nosotros Voy a silenciar acá. ya, nosotros en Zoom y nosotros en Instagram hay bienvenida a todo en Zoom, en todo en Instagram también. Y mis reverencias a todos ustedes, ambos partes. Y mis reverencias a todos, mis reverencias a Dios que viviendo dentro de cada uno de ustedes. Y estamos en Loknath Yoga Ashram, Chillán. Semana pasada nosotros hablé para Baba Loknath, pero hasta que cuando preparar el cuerpo de ellos, bajo de guía de su guru, erudito y yogi, Bhagavan Ganguly. Vamos a avanzar hoy, pero es grande historia de los maestros de Himalaya, muy difícil, está poco tiempo, 2 días, 30 minutos, no tan fácil. Entonces vamos a comenzar, palmas juntos, cantar mantra y nosotros meditar y comenzar. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaram, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur charano pujar shreshto, Sarvadeva devi varishto, Gurur charano pujar shreshto, Sarvadeva devi varishto, Guru dharma, Guru artha, Kama moksha mahaphalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur murati dhano shreshto, Paramatman paramo ishto, Gurur murati dhyano shreshto, Paramatman paramo ishto, Guru shashyato satya sundara, Guru maha jivanam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Pranami Guru Janakinato, Tumi parama Mato pito, Pranami Guru Janakinato, Tumi parama Mato pito, Viraje tomate ma Parameshwari, Loknato Parameshwaram, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru
की पाही केवलम। ओम मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु त्रि जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी, जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी, जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Vamos, Dhyana Mudra, así. Cuerpo recto, cabeza, cuello neutral. Una postura cómodo en silla o en mat o en mesa. Concéntrese en tu respiración y experimentar vibración del mantra en aire, en energía de éter. Concéntrese en tus fosas nasales y observe el movimiento de aire en tus fosas nasales durante inhalación y exhalación. Aire tocando la muralla de fosas nasales
constatar, para ver o experimentar tacto de aire en muralla de fosas nasales. Ahí dejar mente sin pensamiento. Vamos a seguir inhalation. Aire entrar en fosas nasales, tocando muralla de fosas nasales, subiendo poquito. Y puede experimentar algo sensación en centro de entrecejo. Aire bajando desde la garganta, con concentración puede experimentar aire tocando muralla de la garganta. Aire bajando más dentro de tráquea, entrando en los pulmones expandiendo, diafragma bajando, abdomen expandiendo. Puede experimentar una sensación fuerte en centro del ombligo. Aire sutil. Llego en centro del ombligo. Durante exhalación, abdomen contrayendo, aire sutil saliendo del centro del ombligo, diafragma subiendo, desde los pulmones aire físico, subiendo más arriba de la garganta, puede tacto de aire en la garganta, aire subiendo más, ahí puede experimentar una sensación en el entrecejo, en Ajna Chakra. Luego aire bajando dentro de fosas nasales. Exhalación. Vamos a seguir concentración en inhalación y exhalación. Paso a paso. Recordar que siempre nosotros diciendo que en este momento ustedes son un dedicado observador, testigando todo lo que está pasando con inhalación y con exhalación, sin controlar la respiración, dejando el cuerpo relajado, solo observando, testigando todos los movimientos, todos los pasos, movimiento de aire, desde entrecejo hasta ombligo, desde ombligo hasta entrecejo. Aire es un contenedor. Practicantes de yoga respirar con prana, energía vital que el contenedor de aire trae dentro del cuerpo. Lugar de aire mencionado en la escritura, desde ombligo hasta entrecejo, desde entrecejo hasta ombligo. Ahí puede experimentar aire sutil, energía vital, movimiento de energía vital desde ombligo hasta entrecejo, desde entrecejo hasta ombligo. Concéntrese profundamente en respiración. Testigar todos los pasos de respiración. Inhalación y exhalación. Inhalación, energía vital, viene en centro del ombligo. Exhalación, energía vital saliendo del ombligo. Durante inhalación, exhalación, siempre puede experimentar una sensación en Ajna Chakra, en el entrecejo. Experimentar en respiración natural, normal respiración, se llama abdominal respiración en este momento. Experimentar tranquilidad en mente. No tiene estrés, no tiene tensión, no tiene preocupación, no tiene rabia, no tiene tristeza. Así, respiración, manejar las emociones y
reduce todos los problemas de la mente. Vamos a descubrir que la exhalación es poquito largo de que inhalación. Y también puede descubrir durante exhalación trae más tranquilidad en mente y en cuerpo. Nosotros repetir OM mentalmente durante inhalación y durante exhalación. Mentalmente, como pensar OM durante inhalación, pensar OM durante exhalación. Ahí ver diferencia. Alguien tiene su bija mantra de su guru. Repetir esta bija mantra, ustedes saben. Vamos a descubrir pausa después de inhalación y pausa después de exhalación natural. Concéntrese en pausa especialmente y repetir una vez más mantra OM y su bija mantra. No retener aire con fuerza. Solo recordar que nosotros, observador, testigando solo. Descubrir pausa después de inhalación y repetir una OM más mentalmente. Luego descubrir pausa después de exhalación antes de inhalación y repetir una OM más. Puede experimentar pausa después de exhalación un poquito largo. Ahí puede repetir 2 veces o más. O 2 veces su bija mantra. Una vez con inhalación, una vez con exhalación. Una vez después de inhalación, 2 veces después de exhalación. Pero sin controlar la respiración. Eso tenemos que considerar más importante. Cuando concentrar punto de pausa, ahí puede experimentar diferencia. Respiración es significando vida. Sin respiración, no vida. Ahí tú puedes experimentar a ti, que tú identificando con el cuerpo físico. Es separador de ti. Tú puedes separar esta dimensión física durante pausa. Que tú estás sentado desde el lado tuyo, tú observando a ti cuerpo. Sin movimiento. Un fondo físico. Como una piedra. O como un piloto de tierra. En esta silla y tú observando
durante pausa, si tú concentrar en cuerpo físico, tú puedes experimentar impulso en todas las partes del cuerpo. Cualquier lugar tú concentrar, puedes experimentar impulso muy fuerte. Con más práctica, con más concentración, tú puedes experimentar movimiento de fluido, como la sangre. Tú puedes experimentar movimientos del corazón, sonido del corazón. Si tú concentras en oídos, ahí puedes experimentar vibración de energía de éter, vibración de la energía de espacio. Concéntrese. Lentamente trae tu conciencia de vuelta en tu respiración. Inhalación, exhalación. Concéntrese en fosas nasales, movimiento de aire en fosas nasales. Concéntrese en las manos con Dhyana Mudra. Vamos, trae palmas
pecho con Anjali Mudra. Palmas juntos. Terminar meditación con un mantra que siempre cantar con profe y estudiante. Junto. Om Asato Ma Sadgamaya Tamosho Ma Yotirgamaya Mrityorma Mritangamaya. Y luego Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Badhitamastu Ma Viddhishavahe. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Badhitamastu Ma Viddhishavahe. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvina Badhitamastu Ma Viddhishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Muchas gracias. Vamos ahora a compartir la historia de Baba Loknath, que falta. Luego vamos nosotros a programar algo, fecha, y hablar para cada maestro de nuestra tradición, como un día Guru de Baba, Bhagavan Ganguly, un día amigo, Beni Madhav Nath Brahmachari Ji, un día otro Guru de Baba, Trailing Goswami Ji, luego Gran Guru, Gorakshanath Ji, Marchandanath Ji, para todo, pero uno día, poco a poco. Entonces nosotros terminemos este día, semana pasados, donde Baba Loknath y Beni Madhav Nath, ambos terminando su práctica de Hatha Yoga. El Guru tome una prueba para ver si el cuerpo está listo o no para vivir en Himalaya, avanzar su práctica, donde temperatura en Himalaya es menos 35 grados en invierno. Verano poquito bajar, pero 20-25 grados siempre, en verano también. Siempre nieve, lleno nieve. Entonces aquí un cueva, y yo fui allá viviendo con Guruji, avanzando su práctica este tiempo solo antaranga práctica, más que avanzo yo que dharana, dhyana, samadhi junto, ¿sí? Samyama. Pero ¿cómo prepare el cuerpo ello? Ello prepare el cuerpo que prueba, muestre que ello fuego físicamente no puede quemar cuerpo físico. Eso para nosotros es una duda. Si es posible fuego, dharma de fuego quemar, ¿cómo fuego no puede quemar un cuerpo físico? Posible. Por eso, filosofía de yoga para nosotros como vivo. Yo soy un pequeño estudiante de ustedes, de los maestros, pero tenemos ejemplos frente de nosotros, de los maestros de nuestra tradición. Entonces,
cuando fui allá, en Himalaya, Loknath Brahmachari, contando a Benimado Brahmachari 2 hablando, que Guruji, ahora entendí, el beneficio de asana. Porque yo fui 3 personas sin ropa, desnudo. ¿Bien? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Yo fui desde Kolkata, donde temperatura 45 grados o más a veces. Entonces, desde allá fui en Himalaya, donde menos 35. Entonces Baba Loknath y Baba Benimanath hablando con Guruji. Ahora entendí que dijo Patanjali. ¿Cuál es el beneficio de yoga? Pero nosotros, muy difícil para entender que Patanjali Maharishi dijo, Tato Dvana Dana Vigataha. Eso es sutra que Patanjali dijo, cuando postura estabilizar. Uno estabilizar postura, dualidad disminuye. Eso es dualidad. No tiene dualidad entre frío y calor. Entonces no tiene dualidad en frío y calor. El cuerpo tan fuerte, el cuerpo muy flaquito, no tiene carne. Solo hueso y... Sí, usted ve foto de Baba Loknath. Así es. Entonces, porque pasaron mucho tiempo ayuno y quedó en meditación continua. Entonces, nosotros pensamos que con práctica de asana, desarrollo fuerza de músculos de cuerpo, músculo esquelético y mucha flexibilidad, como cuerpo como musculoso. Eso, asana no para eso. Si asana nosotros practica como manera, como estilo de gimnasio o gimnástico, hay otra cosa. Pero asana Patanjali Maharishi mencionó que tiene 2 características, estático y estable y confortable. Tiene que sostener asana, no saltar de uno a otro. Pero hay otra cosa, nosotros tenemos derecho, de cualquier manera puede practicar cualquier cosa, pero yoga es diferente. Yoga es ciencia de estilo de vida. Nuestros maestros, todos los maestros de India, verdadero yogi, ellos desarrollaron yoga. Esta es investigación de ellos. Ellos gastaron miles de años para investigar, para realizar. Entonces, allá ellos pasaron casi 50 años. Y luego, Guruji salí de casa 50 años. Entonces, más o menos 40 años en Bosque de Tigre de Bengal, lado de Calcuta, y 50 años en Himalaya. Entonces, 90 años. Ellos, este momento, 100 años casi. 101, 2 años. Y su guru es 150. Entonces, después de terminar allá, ellos fueron para Dakar. Ellos directo fue fuera de India. Este momento, India no tan grande, como 1831, 32. Entonces ellos fue Afganistán, ante Afganistán dentro de India. Afganistán, Meca, Medina, Arabia, esta área todo. Aprendí mucho tiempo pasar para aprender Urdu, un idioma que he escrito Corán, una escritura de musulmanes. Y
después yo volviendo de allá en India y pasaron en varios estados espirituales de India para su tabaco, pero yo tabaco diferente, no directo de sociedad. Y luego yo otra vez fui fuera de India, allá en Meca, Medina, Arabia. Después fue diferentes partes de Europa. Después otra vez. Después fue desde China, ellos cruzaron Himalaya, China, Mongolia, y alguna parte de Europa y también aquí en Antártica. Después cuando volviendo yo, segundo veces Guruji Bhagavan Ganguly no está con ellos. Guruji Bhagavan Ganguly dejó su cuerpo en Varanasi. Ello fue con segundo guru, Trailengo Swamiji, y con otro maestro de 400 años de edad, el nombre es Abdul Ghaffar. Entonces 4 personas fui. Guru, primer viaje, después del primer viaje, Guru Bhagavan Ganguly dejó su cuerpo 150 años casi. Dejó su 150 algo. Dejó su cuerpo en Varanasi. Pero antes de dejar su cuerpo, Bhagavan Ganguly dijo, tengo algo falta, pero yo cuerpo mal tengo ahora, yo no puedo más seguir. Próxima vez, si tú puedes buscarme, Loknath. Loknath, muy triste este momento, dijo, Guruji, usted casi 100 años gastaron para cuidarnos. Nosotros dejo casa en 10 años de edad. Después usted es nuestro mamá, nuestro papá, nuestro padre. Usted es nuestro guru, usted es nuestro Dios, todo. Nosotros Dios de nosotros. Entonces, yo siento muy triste para usted, Guruji, usted dejando ahora cuerpo, pero yo voy a buscar a usted, yo voy a identificar a usted. ¿Para qué cosa usted tiene falta? Yo tomando responsabilidad. Ante yo no voy a terminar. Ahí Guruji dejó su cuerpo en postura meditativa, en Varanasi, un ciudad espiritual. Después yo viajé segunda vez. Y después segundo viaje, cuando volviendo, Trailengo Swamiji, este momento, casi 245 años de edad, Trailengo Swamiji. Él vive 280 años. Entonces él dijo, cuando yo llego en Himalaya, quiere que entrar en un profundo prak sadhana. Entonces Trailengo Swamiji dijo, no, Loknath, tú tienes que ir a buscar su guru. Y también tú tienes un tabaco falta para tu mamá. ¿Recordad? Si tu mamá sufre mucho cuando tú dejaste cuerpo, ella librará a ti. Pero recordar este momento. Y mamá dijo, tú tienes que buscarme. Entonces tú buscas 2 personas. Te va. Ahí Loknath Brahmachari llegó en sociedad. Si no, este tipo de yogi, mucho. Ellos fuera de ciudad siempre. Desde fuera ellos tienen diferente tabaco. Tabaco de ellos nosotros es muy difícil para entender. Y también yo no puedo compartir así con ustedes. No quiere usted confundir. Bueno, y entonces Loknath, entonces ir para su responsabilidad. Beni Madhav no tiene esta responsabilidad. Beni Madhav dice, yo quiero con él porque nosotros desde niño hasta esta edad, juntos. Entonces, dos llego a un monte desde Himalaya,
una montaña conectada en Bengal. Esta montaña famosa por tigre de Bengal también. Allá, esta montaña, muy famosa este momento. Buda también fue allá mucho tiempo. Esta montaña, este momento, en esta parte de Bengal. Chandranath Mountain, montaña de Chandranath. He escrito sobre esta montaña porque muy energéticamente muy alto. Y los yogis, este momento, utilizan siempre esta montaña para su sadhana práctica. Dos fue allá, desde allá, Benimado dijo, permíteme entonces yo seguir mi camino. Y dos se pare allá. Pero Baba Loknath allá quedó. Después él, cuando entendí su dirección, él bajando. Benimado Brahmachari fue en otro área. Ahí tiene otra historia. Un día compartí historia de Benimado Brahmachari y contar con ustedes. Baba Loknath bajando. Este momento Baba Loknath escuché un tigre, madre, llorando. Si yo decir eso, ustedes voy a pensar ¿qué está diciendo? ¿Loco? Sí. A veces nosotros percibir personas como nosotros son. Yo no soy loco. Sí, loco con devoción, confianza en yoga de los maestros. Entonces él fue para ver. Vi un tigre con 3 bebés llorando. Dice, ¿qué pasó? Dice, tigre, ahí los yogis en un nivel, eso nosotros pensamos poder supernatural, nosotros aumenta eso ahí, mostrar mundo. Pero eso naturalmente, persona experimentar este poder supernatural. Cuando desapego totalmente, persona estabilizar desapego, vairagya, con su práctica repetida. Entonces él comuniqué con Tigre. ¿Qué pasó? Tigre dijo que no puede buscar comida porque muy cerca un macho. Y si yo ir para buscar comida, él voy a matar a mi niño. A Tigre son así. Entonces Loknath dijo, ya, yo voy a cuidar tu bebé. Tú te vas. A Tigre tranquilo fue. Así Loknath tomé responsabilidad, Baba Loknath. Porque él enseñó eso, que todos los seres vivos igual. Dentro de todas las almas de todos los seres vivos es hijo de Dios. Es un insecto, pájaro. Eso es enseñanza de Veda, enseñanza de yoga. Entonces él quedó allá. No siento que perdí tiempo. Quedó allá por cuidar hijo de tigre. Y los niños cuando un poquito grandes, no tiene problema, ahí él dejó. Luego él busca el lugar, identificó el lugar y vino y quedó allá. Apoya a muchas personas, entonces persona, el rey de esta área, antes tiene pequeño área diferente, rey, India, en todas las partes del mundo. Entonces allá, el rey, como dice landlord en inglés, no sé cómo dice, como dueño de como 10 campos, ¿cómo así? Señor de 10 campos, ¿cómo así? Entonces él dijo, no, usted no puede ir, por favor. Nosotros construir un ashram para usted, usted queda aquí. Nosotros, sociedad, necesita usted. Él dijo, ya, si quiere construir entonces quiere buscar un lugar cerca de tigre de Bengal, en crematorio, entero. Ya, pero peligroso, no necesita este terreno. ¿Ya? Construye un pequeño ashram. Este ashram todavía existe, pero en nombre de este lugar es Bangladesh ahora. Británica separó esta parte de Bengal desde India. Era ahora un pequeño país. Pero yo, antes de venir aquí, yo fui muchas veces con Guruji. Antes de venir aquí en Chile,
2008 yo pasaron allá 3 meses por dirección de mi maestro, por orden de mi maestro, Guruji Janakinath Brahmachari. Entonces, esta ashram muy grande, no puede imaginar, pero muy difícil bajar allá, pues está declarado musulmán país, muy estricto ley allá. Entonces, cuando Baba Loknath vive allá, ahora repitiendo esta historia de Tigre, personas siempre tienen miedo para ir allá en la noche. ¿Por qué? Toda la noche, no solo 3, junto con amigos de ellos, y su mamá también, 6, 7, 8 tigres, nadar muy bueno, nadar en río cerca de ashram, y entre en bosque de tigre de Bengal y ashram tiene un río. Eso es un seguro, pero no es seguro tigres nadar y venir al tiro. Entonces tigre todos los días en ashram, pasar tiempo con Baba Loknath, no duerme en noche. Entonces persona viene a veces en ashram, tiene esta experiencia. También persona vive en ashram, y yo he escrito algo, desde nosotros sabemos eso todo. Y discípulo de Baba Loknath, es sannyasi también, todos los discípulos que él guió. Y yo, alguien de ellos ha escrito también libro, menciono aquí, todas las noches tigre allá en ashram con Baba. Nosotros sorpresa, día no, noche, donde viene tanto tigre. Así es, ellos nada y vienen a ashram solo para pasar tiempo con él. Entonces un yogi, Baba Loknath no puede imaginar, él no viene de país fuera de India para compartir secuencia de postura y técnica de respiración para ganar algo. No. Yo sigo esta yoga, camino de yoga, profundamente, con su práctica, con su investigación. Y gastaron todas las energías para, todavía ellos están. Loknath Brahmachari dejó su cuerpo, después de 26 años trabajar en sociedad. Él busca su madre y su guru, pero esa es para nosotros como un misterioso. Los yogis como así, verdadero yogi no compartir su poder y su nivel, su experiencia, eso no compartir. Porque ellos no tienen deseo para ganar algo. Baba Loknath dejó su cuerpo un mes antes, declaró, 2 junio, 11:40 de la mañana, un mes antes declaró que yo voy a dejar mi cuerpo, este cuerpo no quiere más. Y llegó millones de devotos de él. Frente de todo, él tomó desayuno junto con todo. Después dijo, vamos a sentar. Tomé esta postura de Gomukhasana, porque eso es objetivo de postura, incluye en yoga, en tercer miembro, asana. Solo para desarrollar una postura cómodo, Baba Loknath, postura cómodo, él es Gomukhasana. Entonces, él tomé postura de Gomukhasana, es dar charla en Gomukhasana. Todo en Gomukhasana. Dormí en Gomukhasana. No duerme, nadie vi él dormir. El ojo no tiene parpadear de ojo. Entonces él tomé postura, mirando directo. Dijo, alguien quiere decirme todo llorando. Dice, no llorar. Yo no. ¿Ustedes qué? ¿Por qué llorando? Dice, no quiere que usted dejarnos, usted morir. ¿Y cuál es muerte? Yo no voy a morir. Yo dejando mi cuerpo mal para ustedes botar en cerca tigre, donde vive tigre, y yo voy a comer, o poner en río, crocodilo voy a comer.
o ustedes quemar, o ustedes poner dentro de tierra, cualquier cosa para comer insectos, alimentar a los insectos de tierra, cualquier cosa ustedes hacen, pero yo dejando mi ropa y dejando esta ropa como físico, como cuerpo físico, ustedes diciendo. Pero yo está aquí. Yo voy a dejar a mí intacto en lugar. Él es un Nirmanakaya. Ustedes pueden buscar en Google. Nirmanakaya significa que como Buda un Nirmanakaya, Jesús un Nirmanakaya. Y yo dejo su cuerpo, bote fonda físico. Ellos tienen esta ciencia para manejar muerte y nacimiento. ¿Sí? Yoga es ciencia de eso. Entonces, ellos dejo en fonda sutil y energía mismo intacto en esta galaxia. Y cualquier momento puede recrear. Nirmana significa reconstruir. Kaya es cuerpo. Entonces, en capacidad para reconstruir su cuerpo nuevamente y aparecer frente a los devotos, personas dedicadas, honestos en camino de yoga, con humanidad. El aparecer. Mi personal experiencia puede decir, compartir con ustedes. Y él dijo, no llorar, estoy aquí. Solo 100% confía. Llámame. Yo voy a salvar a ti desde todas las partes del mundo. Ahora, con duda, todo muy lejos. Con bhakti, es todo fácil. Con duda, no puede experimentar. Entonces él dejó cuerpo. 11:40 y voy a dejar. 30 minutos antes dijo, chao. No toca mi cuerpo en 11:40 exacto. Déjale 30 minutos. Después de tocar. Paso 30 minutos todo llorando, cantando. Después de 30 minutos, devoto viene, tocar cuerpo, toque, cuerpo como casi calle y yo sostengo cuerpo. Después, discípulo, este momento es un yogi, Janakinath Brahmachari Baba Loknath seleccionó él, que después de mí tú cuidarás con todo tu hermano. Entonces él, Janakinath Brahmachari, cuide. Y eso es una pequeña historia, una motivación para contar a ustedes que yogi son así. ¿Sí? Miles de yogi en toda la parte del mundo. Pero yogi no sabe cómo decorar cuerpo o decorar su ropa para ganar algo, no. Ellos no tienen deseo. Porque ellos obtener un nivel, ellos elevar su conciencia en un nivel donde calidad, todo el mundo tiene 3 calidades. Nadie, aparte de 3 calidades. Triguna se llama. Practicante de yoga, todo el mundo escucha este nombre. Guna swastika es más alto, mitad es rajashika, nivel medio, como energía de pasión, como energía de hacedor, y tamásika, energía letargo. Todo tiene estas 3 calidades, uno predominante. Nosotros decimos, esta persona muy swastika, significa todo 3 cualidades tiene, swastika es predominante. Esta persona muy rajashika, significa tiene 3 calidades en esta persona, pero rajashika como energía de pasión, energía de hacedor, hacer, esta persona, esta energía predominante. Tamásika, esta persona muy tamásika, significa todo tiene 3
en esta persona, pero tamasic energía predominante y gusta para solo descansar, quedar sin hacer nada. Eso es diferente calidad, nadie malo, nadie bueno. Pero cuando uno descarta calidad, calidad no puede afectarme, y se llama gunatita. Sri Krishna mencionó en Bhagavad Gita también, mucha escritura ha mencionado. Tenemos ejemplo de, perdón, los maestros. Mi guru, él nací con este nivel gunatita. Por eso yo tomo proyecto, mostrar mi guru a todo, para persona entender cómo es yogi. Pero eso yo llevar persona a veces, ay, cómo es, no quiere más. A veces persona pasar más tiempo con él, a veces persona rechazar por ignorancia. Bueno, terminando aquí, con Instagram, persona que está presente aquí en Instagram. Tenemos tiempo terminando, 1 hora, y poquito voy a hablar con grupo de Zoom. Entonces vamos un mantra pequeño, nombre de Baba Loknath. Sarvoloko hitarthayo manushya rupodharine jara vyadhi mrityu bhayo daridra dukkho harine yogindrayo bhagavate tubhyam trikaladarshine bhaktya pranamami Sri Loknath Brahmacharine. Jai Baba Mangalakari Loknath Brahmachari. Jai Shiva Mangalakari Loknath Brahmachari. Jai Mata Mangalakari Loknath Brahmachari. Jai Baba Loknath. Jai Gurudev Janakinath. Muchas gracias y mis reverencias a todos ustedes. Estoy dando mi pranam en pie de ustedes, en loto pie de ustedes. Muchas gracias y ustedes perdonarme todo mi palabra que a ustedes no gusta, mis acciones. Tengo lleno de mal característica. Lleno. Muchas gracias. Ellos déjame solo. Persona de Instagram, déjame solo con... todavía ustedes. Bueno, entonces terminando. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana.